Bueno, ya estamos hablando en la previa, no sé si salió o no salió. Estamos con Mirka Fernández, que es secretaria general del Gremio de Docentes Autoconvocados, y le pedimos, les cuento, vino, se sentó y ya le estoy pidiendo todos los papeles, quiero copia, todo, porque es importante reunir todo lo que uno pueda para prepararse para este reinicio de clases, ¿no? Que uno no sabe si no se vacunaron los chicos o les faltó una que otra vacuna con relación al COVID, si lo van a dejar entrar a la escuela o no. Bueno, tantos planteos que se están haciendo. Gracias, Mirka, por venir. Gracias a vos por invitarme. Bueno, yo sé que hay muchos temas importantes cuando se habla de vuelta a clases, de este inicio lectivo, pero me gustaría empezar porque lo que más me preguntan mamá y papá con el tema de ¿entra o no entra el nene a la escuela si no tiene todas las vacunas? Mira, en principio te digo que bueno, cuando nosotros nos enteramos del regreso a la escuela completo, digamos, nuestra preocupación fue esa fundamentalmente. Nosotros tenemos la mayor parte del plantel docente vacunado porque era un requisito el año pasado para volver a la presencialidad. Y la gran mayoría tiene inclusive todas las dosis, digamos, inclusive la de refuerzo. Y bueno, y los niños que se van vacunando, jóvenes y adolescentes, desde el año pasado. Sí. Pero sabemos que existen un grupo minoritario que no se ha vacunado. En ese sentido, digamos, después cuando nos enteramos vía medios de comunicación, lo que había manifestado la subsecretaria, nosotros nos sentamos a escribir, nos reunimos y nos sentamos a escribir esta carta abierta que te habrá llegado. Claro, por eso te había entrevistado en el noticiero, porque nos llamó la atención, digo, también la preocupación por ahí lógica de qué pasa con los otros niños que si van a entrar a la escuela, que hay que garantizar su educación también. Es que no hay nada escrito que diga que sea obligatorio el pase sanitario, ¿entendés? En primer lugar. Entonces nosotros, o sea, el chico tiene derecho a estudiar. Lo que nosotros planteábamos en esa carta es lo siguiente, de que nosotros que hemos decidido vacunarnos, necesitamos que el Estado nos garantice el cuidado de nuestra salud. Sí. Pero también le tiene que garantizar el derecho a la educación a ese grupo de niños, jóvenes y adolescentes cuyos padres han decidido no vacunarlos, le tiene que garantizar el derecho a la salud, pero sin violentar nuestros derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que nos pueden obligar, que no nos obliguen a nosotros como docentes, digamos, a que ingresen al aula 30 alumnos, de los cuales 3 o 4 no estén vacunados, poniendo, digamos, en riesgo al resto de los niños y al docente. Entonces, el que tiene que sentarse a hacer, digamos, protocolos, a armar algo, estrategia, ver cómo va a ser, si se va a designar nuevos docentes, si la clase va a ser presencial, si dónde va a ser, es el Estado provincial. O sea, no, y el Estado nacional en este caso. Yo tengo acá, digo, la que vos me prestaste nomás, ahí te devuelvo por si querés leer, pero de lo que yo pude ver, les cuento, ahí en ningún momento dice no entra el nena a la escuela o la nena si no está vacunado. Dice que ahí Mirka, vos me vas a corregir de lo que está ahí, porque ya mis anteojos no tengo, pero explicaba de lo que yo leí que se sugería al docente que haga lectura y que difunda la resolución en la cual habla de la importancia de que se utilice el pase sanitario, pero en ningún momento dice el nene no entra a la escuela si no lo tiene. Digo, ¿en qué lugar los deja a ustedes, que son el primer contacto con el papá y la mamá que los llevan a los chicos a la escuela? Y como siempre, en el lugar de conflicto y de confrontación, digamos. En la medida que no haya nada, un protocolo, una estrategia que el Estado no nos garantice, digamos, nos va a dejar de vuelta otra vez a los docentes, discutiendo con padres, alumnos, directivos, funcionarios, porque es cierto, hay derecho, el chico tiene derecho a educarse, ¿entendés? Pero nosotros también tenemos derecho a que nos cuiden la salud. Se confrontan dos derechos, para decirlo acá de alguna manera, y el que tiene que trabajar en esto para garantizarnos a todos el derecho a la educación y el derecho al cuidado de la salud es el gobierno provincial, el Estado provincial, el Ministerio de Educación. Hasta acá no vemos nada, ¿entendés? Acá tenés yo te pasé la nota claro, múltiple, sí, yo estaba mirando. Sí, donde dice otra vez que bueno, el docente que lea, pues, y que le explique a los padres qué importante que es la vacuna. Yo te puedo asegurar ahora que tenemos colegas contagiados de esta semana
Ya, sí. De volver a la escuela, estudiar en verano, viste que hubieron reuniones, inscripciones y esas cuestiones, ya tenemos colegas contagiados. Sí. ¿Me entendés? Entonces esa es la situación que se nos plantea. Y es más... Porque, o sea, no es lo mismo, Mirka, decir se sugiere al docente, claro. O sea, se sugiere, ya empezamos, ni siquiera es sí o sí lo tenés que hacer, se sugiere. Es todo muy, si te parece lo haces o no, no sé. Se sugiere por un lado y después el hecho de explicar que haga lectura, o sea, nosotros, yo vivo, o sea, trabajo en un medio de comunicación que es privado. El dueño puede sugerir que se utilice el pase sanitario o que en la empresa en la que estoy se cumpla con las medidas de seguridad. Sugerir es una cosa, o sea, no dejar entrar a los empleados sin barbijo, sin que tengan el pase sanitario es otra cosa, ¿no? A lo mejor es en el contexto privado, que no tiene nada que ver con el público, pero digo, las órdenes se tienen que dar y se tienen que ejecutar de una manera clara, no en la última parte, ahí ya cuando se cae el texto ya se termina y ponen el sello, porque si no los ponen a ustedes en una situación muy delicada, porque yo me imagino a los padres con todo el entusiasmo que los chicos vuelvan a la escuela, que tanto se pide la presencialidad y encontrarse con una situación que tampoco es clara, ¿no? Claro, no es clara y otra vez, o sea, se lavan las manos y dejan la responsabilidad del conflicto otra vez entre nosotros, digamos, ya basta, digamos. Sí. Ya basta, digamos, que alguien se haga cargo, ellos si quieren pueden hacer. Pero aparte pueden sentarse, son el organismo que uno espera que lo haga. Son el organismo que tienen que hacer, ¿me entendés? Sí. Tienen que sentarse, hacer el protocolo, que sea claro, específico, sí. Cómo, cuándo, dónde, quién se va a encargar de estos chicos que no se vacunaron. Claro, aparte yo me acuerdo... ¿Cómo nos garantizan a nosotros? Sí, yo me acuerdo, Mirka, que por ahí no soy de interrumpir tanto, siempre digo que ustedes hablen tranquilas, pero digo, yo me acuerdo que escuché en una conferencia de prensa de la ministra de Salud de la Nación cuando le preguntaron si iban a hacer que sea obligatorio vacunarse, y la ministra dijo, no es el momento, que apelaban a la responsabilidad individual de cada uno y sobre todo porque cada decisión afecta al conjunto. O sea, pero que siempre dejaban que las provincias, por supuesto, se manejen con ese criterio también de cierta o de gran libertad que tienen, no solamente porque así debe ser, sino porque querían aclararlo. Es como que de vuelta al NI estamos ahí. Siempre en el NI. Yo creo que sí. Acá con el tema de la gestión de la pandemia, los primeros 2 meses por ahí fueron claros, digamos. Sí. ¿Entendés? Era claro, sí. Era clarísimo. Si salías, no salías, que si salías, repercusiones no salía, tenías, sí. ¿Entendés? Pero a partir de ahí, cuando empezaron a manifestarse por la presencialidad, nosotros sin vacuna, sabiendo lo que son nuestras escuelas, algunas que se caen a pedazos, otras que no tienen agua, no tienen sanitarios en condiciones, no hay suficiente espacio, no hay ventilación, sabiendo todo lo que sabíamos del COVID, ya empezamos con dificultades, digamos, ahí, porque ahí empezaron con el NI. Sí. Entonces, cada uno interpreta, para decirlo de alguna manera, a su conveniencia, digamos. Y vos tenés el Estado provincial, que en un año de elecciones, digamos, le fue piloteando porque por la oposición también venían con algunas cuestiones, entonces quedamos siempre en el medio nosotros. Claro. En el medio de la disputa con los padres por la presencialidad, en el medio de la disputa por las notas. Que fue, digo, no solamente las notas, el dar las clases. Dar las clases, sí. La presencialidad, la virtualidad, docentes recargados, porque cuando volvimos a esa semipresencialidad que era virtual y presencial, porque había algunos niños que tenían que hacerlo virtual, por la misma carga horaria el docente hacía todo, doble trabajo, ¿me entendés? Entonces, otra vez lo mismo, ¿no es cierto? Un NI en el medio y que reviente abajo, Claro. ¿Me entendés? Pero esta situación es diferente, porque ahora sí nos preocupa a nosotros, o sea, ahora ya está cerca, es nuestra salud. Sí. Como te digo, ya hay colegas contagiados de esta semana de volver a la escuela. Y se había hablado mucho el tema de las burbujas, te escucho mucho eso. Me subí hace poco una camioneta, porque no solamente, antes hacía mucho más interior, soy grupo de riesgo, estoy vacunada, ya pasé por la enfermedad, pero aún así conozco colegas o gente con la que suelo conversar que se volvió a contagiar, sí. ¿No? Y no están con el cuerpo, se supone, con tantas cargas como el mío, y yo, bueno, salgo de vuelta al interior. La primera camioneta que me subo,
nadie se ponía barbijo. En la camioneta, aire cerrado, y me dice, nosotros tenemos nuestra propia burbuja. Sí, Me dice, pero eso que te acordé. No digo, pero para comentar nomás, digo, parece que ya se fue, que no está. Y tenemos todavía el virus, se está muriendo mucha gente. Se está muriendo gente todavía. Hay que decir que los que Sí. se están muriendo son personas que están en el sector de riesgo, digamos, son Sí. adultos mayores y que no tienen, la mayoría no tienen el esquema completo de vacuna, porque eso también Sí. hay que aclarar, que vacunados significa tener el esquema completo, no Sí. una dosis. Nada más. ¿Me entendés? Ha fallecido hace poco Juan Pablo Martínez, Sí. un colega de 52 años, una persona sin ningún tipo de enfermedad previa, digo, se están perdiendo personas que se supone están sanas, o sea que no es que se terminó. Por eso la preocupación de lo que va a ser esta vuelta. Si fíjate, la fiesta es lo que fue, el resultado que nos dejó con la cantidad de casos, es lo que va a ser de vuelta, volver a las clases, tantos chicos todos juntos, en todas las áreas, y también con el hecho de pensar, ¿no? Si las escuelas van a estar equipadas para todo eso, porque para empezar nomás los edificios ya no están equipados. No es que esté en contra de la presencialidad, pero soy realista. El tema de la ventilación cruzada, la sanitización que tiene que haber, el alcohol, digo, porque uno termina escuchando que la cooperadora es la que te sale a pedir para poder mantener todo ordenadito. No sé si están así. Sí, es así. O sea, no solamente la cuestión edilicia, la Sí. falta de personal, porque la falta de insumos, como vos decís, las veces que nos tocó volver en el 2020 y en el 2021, el Estado provincial, es cierto, acercó Sí. una sola vez. El resto la tuvo que poner de su bolsillo el docente, el padre, el directivo, digamos, y tuvo que poner también su trabajo y su tiempo, o sea, ponerse a sanitizar, y hasta cuidar a los niños, digamos, porque hablando de la burbuja, Claro, me acuerdo sí. de la burbuja, porque después Así le dicen, tenías estamos que en una salir, burbuja, te dicen, sí, sí. tenías que salir, salían al patio y hay que cuidar que no se junten. ¿Cómo dos haces burbujas, eso? Imposible. ¿Me entendés? Entonces, sin personal, sin escuela equipada, sin insumo, y encima vamos a tener que convivir con niños que no se han vacunado, es una cuestión muy preocupante para nosotros. Claro. Y bueno, me remito ahora, digo que me parece que por ahí esto quedó aclarado, que a ustedes no les aclararon nada todavía. Lo claro es que nada está claro. Exactamente, lo claro es que no te dijeron exactamente No, si el no, nene entra o no, qué le decía la mamá y cómo se protegen ustedes y se protege la educación del niño también. Claro, pero por abajo Ajá. te digo que hay algunos directores que le van diciendo a los docentes, Ajá. hay que pedirle el pase. Yo, o sea, le dije a los colegas que me avisaron, le digo yo, ni se te ocurra, Sí. te va a denunciar un papá, porque no es obligatorio. En todo caso, que te pida por escrito, y si te insiste... Claro, tiene que estar el escrito, si Tiene uno que no estar entiende. por el escrito. Y esa resolución, no sé, tendría que ser mucho más clara. Estamos hablando de personas que son las que están marcando la cancha. Esto no es un juego, pero te están diciendo cómo van a hacer para cuidarse. Ustedes son, me parece un engranaje fundamental en todo esto, ¿no? Claro. Tendría que haber un poquito más de claridad, ¿no? Tienen que ser claros, hasta acá nunca fueron claros. Sí. ¿Me entendés? Hasta acá dejaron que nos matemos dentro de la escuela. Y aparte no es algo que no. empieza en marzo, ya hay gente en las escuelas trabajando. Hay Y gente ya hay en la contagio, escuela, sí, sí. trabajando, porque viste que está escuela de verano, el tránsito es menor, no hay mucha gente, pero sí están las reuniones, inscripciones, etcétera, Claro. y ya hay colegas contagiados. Tal cual. Creo que nosotros venimos, lo que dijimos del primer día, digamos, esta discusión no es para el 2 de marzo, Es ahora. es ayer, ¿entendés? Porque hoy ya tenés, y te da bronca, ¿viste? Te da bronca porque vos tenés un colega que se cuidó 2 años, porque se cuida su salud, porque tiene problemas de salud, porque se cuida porque convive con sus hijos, visita a sus padres mayores, ¿viste? Y que termine contagiado por falta de responsabilidad, por no poner las cosas en orden, por no ser claro, digamos, por no dar una orden clara por parte de quien corresponde, el que es responsable nuestro, digamos, el Ministerio de Educación, y da bronca, ¿viste? Claro. Y Mirka, de todo esto, ¿no? Bueno, el tema sanitario es importante. Con el tema salarial, ¿cómo estamos? O sea, uno escucha que hay paritarias a nivel nacional y se pregunta, ¿y acá? Ay, no, hubo alguna vez, no sé. Acá no hay paritarias, Ajá. no hubo. Lo único que hay es
nuestro gobernador le llama a algunos gremialistas funcionales, digamos, anuncia algo y bueno, eso es lo que hay. Pero siempre se espera la definición de paritaria nacional para hacer paritaria nacional. Se estaban juntando la semana pasada, creo. Sí, yo tengo 30 años de periodismo, nunca vi una paritaria formosa. Vi la multisectorial que en su momento arrasaba y eran colas, o sea, eran cuadras y cuadras de gente movilizándose, consiguiendo un montón de cosas, pero nunca los vi sentados en una mesa hablando justamente de cómo debería ser todo el proceso del aumento y de otras cosas más. Y otras cosas más, porque lo que estamos hablando ahora, el tema de la cuestión edilicia, los cuidados que tenemos, todas esas cosas lo podemos. O sea, no digo que no se hayan dado los aumentos, pero lo que no entendí jamás fue el proceso. No, el proceso. Nunca se dio participación. Aparte, digamos, ahí está llegando Manuel, lo veo. Sí. Nosotros somos de los que nunca estuvimos invitados en la mesa. Porque si a nosotros nos llaman, ¿qué vamos a plantear? Yo te decía, comentaba fuera de cámara hoy, que la canasta básica 72.000 pesos a diciembre. Sí. Y nuestro salario, no es ni siquiera salario, porque tienen parte en negro, es 40.500. Sí. ¿Entendés? Y ya el lunes aumentó el combustible. Todo. Y nosotros, Formosa, que tenés que todos los productos te llegan de otros lados y se utiliza transporte, sabés que esto va a ser un desastre. De lo que se pide o de lo que se espera, ¿no? Es una suma que vaya directamente al sueldo, que no quede en negro, una suma fija. ¿Qué es lo que piden? ¿O qué debería darse? Que se blanqueen todas las sumas en negro en principio, digamos, sí, que superemos la canasta básica como mínimo para empezar a hablar. O sea, blanqueo para empezar a hablar, que se supere la canasta básica también. Sí. ¿Con el bono qué tal le fue? O sea, ¿se sintió en algo? Y con el bono, no sé, apagamos algunos pequeños incendios, pero nada. O sea, el bono es algo que es insuficiente, aparte 20.000 pesos no es nada. Sí. Que es por única vez y que a algunos nos sirvió para acomodar una deuda. Le pagamos el que le veníamos debiendo hace rato, le veníamos bicicleteando, ¿me entendés? Pero es nada más que eso, ¿viste? La mayoría de nosotros estamos todos endeudados. Sí. Para ustedes, bueno, ¿qué debería ser prioritario para empezar a transitar este año? Salario. Salario, para empezar. Salario. Y después esta cuestión que es inmediata, urgente, digamos, que se agrega, pero salario es fundamental. Sí. En su momento, digo, porque vos formaste parte siempre de la comisión, ahora, bueno, estás al frente. Sí. ¿En algún momento los recibió el ministro de Educación anterior o el actual? Mira, de lo que yo tengo memoria, el anterior no. El actual sí nos recibió alguna vez la subsecretaria, que formaba parte del equipo, por supuesto, y al actual ministro de Educación, él no nos recibió todavía, pero sí nos recibió parte de su equipo para ver una futura entrevista, pues nosotros habíamos pedido estarnos con él para hablar de un montón de trámites que tenemos trabado también en los distintos niveles de educación. Sí. Son históricos muchos, ¿viste? Así que parte de su equipo nos recibió el año pasado. Bueno, después también se contagiaron de COVID unos cuantos y bueno, desde diciembre hasta acá vos te das vuelta y alguien tenía COVID, así que por ahí hay muchas cosas que no han avanzado. Claro. ¿Y cómo están, digo, hoy por hoy, digo, como gremialistas, ya en este caso, qué evaluación hacen de cómo están los trabajadores en general, ¿no? En Formosa. Endeudados, empobrecidos, así estamos los trabajadores. Me parece que me dijiste todo con esas dos palabras. Totalmente. Mira, yo te agradezco muchísimo el tiempito que te diste para venir a conversar. La idea es ir hablando de este y de otros temas, ¿no? Y tener mucho más espacio a ustedes, que son los que representan a los trabajadores, ¿no? Dale, gracias. Estamos siempre a disposición. Sí. Te voy a dejar todos los machetitos. Sí, le pedí, les cuento a Mirka, apenas llegó, yo quería ver, aparte no veo tan bien como antes, pero algo alcancé a entender o no, porque no entiendo. ¿Me prestás? Le quiero mostrar a la gente, no sé si... Eso, digo, Claudio, no te avisé, el señor director, es nada más que para que vean que la tengo acá. Y una nota múltiple. Es una nota múltiple donde dice de la subsecretaria de Educación, la profesora Analía Aide Einzerreder,
La última parte nomás acá les quería comentar que a mí me pareció medio raro. Dice, se sugiere la lectura y divulgación de la resolución número tanto, publicada en el boletín oficial, cuya copia se adjunta. Después dice que resulta importante socializar en el plantel docente y otras personas que a diario presten servicio en las escuelas acerca del beneficio de la disponibilidad que ofrece el sistema de salud de la provincia. O sea, parecen cosas tan ambiguas, tan grandes, ¿no? Y lo que quiere que se difunda es que se aprobó el pase sanitario con vacunas según una resolución del Ministerio de Desarrollo Humano. Se sugiere, dice, pero en ningún momento, vuelvo a reiterar, dice los niños no entran si no están vacunados. Así que, no, que es esta la parte importante, que es en la que tendrían que decirle al docente cómo van a manejarse, porque se imaginan va a ser el choque ese que se va a dar entre el papá y mamá que van a dejar al nene y le dicen no puede entrar si no tiene todas las vacunas. Es complicado, porque si fuera así, entendible o no, estemos de acuerdo o no, lo importante es empezar ya a difundirlo para que tengan tiempo de rever algunas actitudes de los padres o no, pero para que se sepa y que haya claridad, que uno sepa con qué se va a encontrar. La verdad que algo que parece tan sencillo, no definir postura, es como que le están dando mucha vuelta. Hacemos una pausa, ya volvemos en un ratito.